basados en el libro Chot, La muerte del ego en mitos, símbolos y ritos, del conocido escritor antropológico y gnóstico Estuardo Guzmán, nos adentraremos en el estudio de algunos aspectos trascendentales que encierra la sabiduría maya. Estuardo Guzmán nos narra en su libro una breve conversación informal que sostuvo con el antropólogo Rafael Girard en su casa de Guatemala en 1978. Cuando le comenté que siempre me había llamado la atención que un estudioso como él llamara gnósticos a los mayas, Girard explicó que él consideraba gnósticos a estos pueblos porque ellos tenían y conservaban aún el conocimiento secreto reservado a unos pocos. Girard afirmaba por experiencia propia que las tradiciones religiosas mayas persisten hoy día en escenificaciones y danzas rituales, públicas y secretas. Reuniones a medianoche sin previo aviso, ceremonias antiquísimas revividas bajo el amparo de las sombras, y al día siguiente la vida rutinaria sigue su curso como si nada hubiera sucedido. Rafael Girard, eminente antropólogo suizo, estuvo en contacto durante más de 40 años con los chortis, otro de los pueblos mayenses de Guatemala, y penetró, como pocas personas lo han hecho, en el esoterismo de los mayas. En uno de sus libros, titulado con justicia El esoterismo del Popol Vuh, Girard analiza el mito de Hunahpu e Xbalanque a la luz de los conocimientos adquiridos durante su convivencia con los sabios chortis, y añade a manera de apéndice una minuciosa descripción del baile de los gigantes. Para Girard, el baile de los gigantes de Camotán, Guatemala, puede considerarse como la expresión actual más importante del teatro mesoamericano, tanto por su contenido como por su venerable antigüedad. El Popol Vuh, al igual que el baile de los gigantes, serían herederos de una misma tradición procedente de un pasado común maya, tradición relatada como un mito en el Popol Vuh y ejecutada como una obra de teatro en el baile de los gigantes. Nosotros ahora nos adentraremos en el estudio de ese mito de Hunahpu e Xbalanque. El libro maya de los muertos, hoy desaparecido, sirvió de modelo para el fabuloso conjunto de imágenes pintadas en los vasos funerarios de la época clásica. Contrario a la idea de serena contemplación con que se suele presentar a los sabios mayas, muchas de las figuras de los difuntos parecen reflejar más bien una realidad aterradora. Cowell escribe: puede ser demostrado que estos notables vasos describen un mundo extraño y esotérico que es aludido en los monumentos de piedra y en los libros que han sobrevivido. Es el reino de los muertos, habitado por dioses macabros y criaturas monstruosas. Y la mayor parte de la cerámica pictórica maya fue encontrada, de hecho, en tumbas y entierros. Las visiones del inframundo en este libro maya de los muertos habrían estado ligadas a un complejo mitológico del período clásico, del cual quedan tan solo fragmentos, como el llamado mito de los gemelos en el Popol Vuh. Si tomamos en cuenta que el esoterismo de estas antiguas pinturas no se refería únicamente a las creencias mayas sobre la muerte física, sino que indican también la transformación psicológica del individuo, entonces se comprenderá mejor la paradoja entre la mística quietud de los rostros mayas esculpidos en piedra y el desasosiego del mundo de los muertos retratado en los vasos funerarios.
Hay que descender a los propios infiernos para conquistar la luz. Si los señores de Xibalbá son sacrificados y despojados de su poder, los héroes gemelos pueden convertirse en astros luminosos. Es una versión de la creación interior. Penetremos, pues, de forma abreviada en el mito de los gemelos de Hunahpu e Xbalanque. Algunos de sus párrafos han sido tomados de la versión popular del Popol Vuh según Adrián Recinos. Hunahpu y Vucub Hunahpu eran grandes sabios, eran artistas, adivinos, eran magos. Sus padres fueron Izpillacoc e Izmucané, los ancianos a quienes los dioses acudían en busca de consejo, los abuelos que presenciaron la creación del universo. Los muchachos se dedicaban a jugar a la pelota todos los días. El Abebok, mensajera del corazón del cielo, descendía para contemplarlos. En cierta ocasión, Hunahpu y Vucub Hunahpu fueron a jugar en el camino de Xibalbá, el mundo soterrado, y los de Xibalbá dijeron: ¿Qué están haciendo sobre la tierra? ¿Quiénes son los que la hacen temblar y hacen tanto ruido? Que vayan a llamarlos. Que vengan a jugar aquí a la pelota, donde les venceremos. Ya no somos respetados por ellos. Ya no tienen consideración a nuestra categoría. Y hasta se ponen a pelear sobre nuestras cabezas. Enseguida entraron todos en consejo. Cada uno de los 12 señores de Xibalbá sabía torturar y dar muerte a los hombres, de una manera particular y cruel. Los principales se llamaban Huncamé y Vucubcamé, y pretendían ser dioses. Eran los enemigos, los búhos, incitaban al mal, al pecado y a la discordia. Eran también falsos de corazón, además sus caras horribles causaban espanto. Discutieron cómo acabar con sus adversarios y apoderarse de sus atavíos. Codiciaban los adornos y los instrumentos de juego de los muchachos, sus cueros, sus anillos, la corona, la máscara y de una manera especial su pelota. Hunahpu y Vucub Hunahpu obedecieron al llamado de Xibalbá y, acaso presintiendo lo que les aguardaba, al despedirse de su afligida madre, dejaron oculta su pelota en un hueco del techo de la casa. Los grotescos emisarios del inframundo guiaron a los jóvenes por unas escaleras muy inclinadas. Atravesaron ríos en el fondo de barrancos, ríos que corrían entre árboles espinosos, ríos de sangre. Pasaron adelante hasta que llegaron a donde se juntaban 4 caminos. De allí fueron vencidos en el cruce de los 4 caminos. De estos 4 caminos, uno era rojo, otro negro, otro blanco y otro amarillo. Y el camino negro les habló de esta manera: Yo soy el que debéis tomar, porque soy el camino del Señor. Así habló el camino. Al llegar a la sala del consejo de Xibalbá, sufrieron la siguiente derrota. Unos muñecos de madera colocados a propósito confundieron a los jóvenes, y estos los saludaron como si se tratara de los señores de Xibalbá. Naturalmente, los muñecos no respondieron. Al punto soltaron la carcajada los señores de Xibalbá, y todos los demás señores se pusieron a reír ruidosamente, porque sentían que ya los habían vencido. Enseguida invitaron a los visitantes a sentarse en un banco de piedra ardiente, y los muchachos por poco se queman. Los de Xibalbá echaron a reír de nuevo. Se morían de la risa, se retorcían del dolor que les causaba la risa. Acto seguido, Hunahpu y Vucub Hunahpu fueron conducidos a la casa oscura para quedarse allí toda la noche antes del encuentro en el juego de pelota. Les llevaron una antorcha de ocote y cigarros encendidos, y se les ordenó mantener encendido el fuego toda la noche sin consumir ni su ocote ni sus cigarros.
A la mañana siguiente se presentaron ante los señores principales Hun-Kame y Bukub-Kame y les dijeron estos: ¿Dónde están mis cigarros? ¿Dónde está mi raja de ocote que os dieron anoche? Se acabaron, señor. Está bien, hoy será el fin de vuestros días. Ahora moriréis, seréis destruidos, os haremos pedazos y aquí quedará oculta vuestra memoria. Enseguida los sacrificaron y los enterraron en el Pugbal Cha, así llamado. Antes de enterrarlos, le cortaron la cabeza a Hun-Hunapku. Llevad la cabeza y ponedla en aquel árbol que está sembrado en el camino, dijeron Hun-Kame y Bukub-Kame. Y habiendo ido a poner la cabeza en el árbol, al punto se cubrió de frutas este árbol que jamás había fructificado. La cabeza de Hun-Hunapku se convirtió en un fruto entre los frutos y ya no pudo ser reconocida. Temerosos ante esta maravilla, los señores ordenaron: que nadie venga a coger de esta fruta, que nadie venga a ponerse debajo de este árbol. Llegaron estas noticias a oídos de una doncella llamada Iskik, hija de uno de los señores de Xibalbá. Atraída por el milagro, Iskik se acercó al árbol que estaba sembrado en el Pugbal Cha. ¡Ah! ¿Qué frutos son los que produce este árbol? ¿No es admirable ver cómo se han cubierto de frutos? ¿Me he de morir? ¿Me perderé si corto uno de ellos? Habló entonces la calavera que estaba entre las ramas del árbol y dijo: ¿qué es lo que quieres? Estos objetos redondos que cubren las ramas del árbol no son más que calaveras. Así dijo la cabeza de Hun-Hunapku, dirigiéndose a la joven. ¿Por ventura las deseas?, agregó. Sí, los deseo, contestó la doncella. Muy bien, dijo la calavera. Extiende hacia acá tu mano derecha. Bien, replicó la joven, y levantando su mano derecha, la extendió en dirección a la calavera. En ese instante, la calavera lanzó un chisguete de saliva, que fue a caer directamente en la palma de la mano de la doncella. Miróse ésta rápidamente y con atención la palma de la mano, pero la saliva de la calavera ya no estaba allí. Así fueron engendrados Hunapku e Isbalanque. Todo esto ocurrió por mandato del corazón del cielo. Iskik quedó encinta sin haber conocido varón, mas nadie le creyó y fue perseguida. Consiguió escapar hasta la superficie de la tierra a la choza de la abuela Ismucané, y en la aurora, sola en el monte, Iskik dio a luz a los gemelos divinos que se llamaron Hunapku e Isbalanque. Crecieron rodeados de peligro, padecieron hambre y soportaron pruebas de paciencia y valor. Pero no se enojaban, ni se encolerizaban, y sufrían calladamente, porque sabían su condición y se daban cuenta de todo con claridad. Aunque desde muy temprano mostraron habilidades mágicas, vivían como cualquier campesino, pues su abuela les había ocultado todo lo relativo a la aventura de Hun-Hunapku y Bukub-Hunapku. Cuando un ratón les reveló el secreto de su destino, los muchachos recuperaron los instrumentos de juego que habían permanecido en la choza de la abuela. Muy contentos se fueron a jugar al patio del juego de pelota. Estuvieron jugando solos largo tiempo y limpiaron el patio donde jugaban sus padres. Y oyéndolos, los señores de Xibalbá dijeron: ¿quiénes son esos que vuelven a jugar sobre nuestras cabezas y que nos molestan con el tropel que hacen? ¿Acaso no murieron Hun-Hunapku y Bukub-Hunapku? ¿Aquellos que se quisieron engrandecer ante nosotros? Id a llamarlos al instante. Los mensajeros del reino fatal llegaron de nuevo a la tierra y los muchachos se dispusieron a seguirlos. Nos vamos, abuela. Solamente venimos a despedirnos, pero ahí queda la señal que dejamos de nuestra suerte. Cada uno de nosotros sembraremos una caña. En medio de nuestra casa la sembraremos. Si se secan, esa será la señal de nuestra muerte.
Muertos son, diréis, si llegan a secarse. Pero si retoñan, están vivos, diréis. Oh abuela nuestra, y vos, madre, no lloréis, que aquí os dejamos la señal de nuestra suerte. Partieron cada uno con su cerbatana. Bajaron los escalones, pasaron entre ríos y barrancos. Pasaron también por un río de podredumbre y por un río de sangre, donde debían ser destruidos según pensaban los de Xibalbá. Pero no lo tocaron con sus pies, sino que los atravesaron sobre sus cerbatanas. Salieron de allí y llegaron a una encrucijada de 4 caminos. Ellos sabían muy bien cuáles eran los caminos de Xibalbá. Entonces enviaron a un mosquito llamado Shan a la sala del consejo de Xibalbá. Las primeras figuras no dijeron nada, pues eran muñecos de madera, pero las demás se gritaban sus nombres entre sí, reaccionaban a las picaduras del Shan. Habiendo descubierto la artimaña y conociendo los nombres de los señores de Xibalbá, los muchachos se presentaron en la sala. Saludad al Señor, al que está sentado, les dijo uno para engañarnos. Ese no es señor, no es más que un muñeco de palo, dijeron y siguieron adelante. Enseguida comenzaron a saludar por sus respectivos nombres a cada uno de los señores de Xibalbá. Desconcertados, los señores invitaron a los muchachos a sentarse en el banco de piedra ardiente. Este no es asiento para nosotros, es solo una piedra ardiente, dijeron Hunapú e Ixbalanqué, y no pudieron vencerlos. Enseguida fueron llevados a la casa oscura y recibieron la antorcha de ocote y los cigarros que debían mantener encendidos toda la noche sin consumirlos. Los muchachos utilizaron plumas rojas de guacamaya y luciérnagas para engañar a sus guardias, y así, a la mañana siguiente, su fuego seguía ardiendo. ¿Cómo ha sido esto? ¿De dónde han venido? ¿Quién los dio a luz? En verdad hacen arder la ira en nuestros corazones. Muy a su pesar, los de Xibalbá sostuvieron el primer juego con los visitantes. Sus trucos fueron inútiles, pues Hunapku e Ixbalanqué metieron la pelota en el anillo de Xibalbá y ganaron la partida en el acto. Los señores exigieron a los muchachos nuevas pruebas durante la noche, antes del segundo juego, y estos pasaron las pruebas con facilidad, gracias a su astucia y a su magia. Consiguieron las flores que los señores pedían, arrancándolas del jardín de los mismos reyes del infierno, Humkame y Bukupkame. Después atravesaron la casa de las navajas sin ser heridos. Al amanecer se repitió el encuentro y los adversarios quedaron a tantos iguales. Convinieron entonces en volver a jugar a la madrugada siguiente. Las pruebas continuaron esa noche. Ni la casa del frío, ni la casa de los tigres fueron un verdadero obstáculo para Hunapku e Ixbalanqué. ¿De qué raza son estos? ¿De dónde han venido? Decían todos los de Xibalbá. Entonces los pusieron en la casa de los murciélagos, la casa de Camazot, el que mata con su sola presencia. Los muchachos se protegieron ocultándose dentro de sus cerbatanas, y ya casi había transcurrido la noche cuando el revoloteo de los murciélagos cesó de golpe. Dijo entonces Ixbalanqué a Hunapú: ¿comenzará ya a amanecer? Mira tú. Tal vez sí, voy a ver. Contestó este. Y como tenía muchas ganas de ver afuera de la boca de la cerbatana y quería ver si había amanecido, sacó la cabeza y al instante Camazot se la cortó y el cuerpo de Hunapú quedó decapitado. Por orden expresa de Humkame y Bukupkame, la cabeza de Hunapku fue colgada sobre el juego de pelota, en medio del regocijo de los de Xibalbá. Muchos sabios vinieron entonces del cielo. El corazón del cielo, Huracán, vino a cernerse sobre la casa de los murciélagos. Gracias a la intervención divina, y en especial a un misterioso anciano enviado por el corazón del cielo, Ixbalanqué fabricó de una tortuga otra cabeza para Hunapku, y así se presentaron al tercer juego.
Los de Xibalbá no se dejaron impresionar por este prodigio, confiados en que esta vez derrotarían a los jóvenes. Luego arrojaron la pelota a los señores de Xibalbá. Ixbalanque le salió al encuentro. La pelota iba derecho al anillo, pero se detuvo, rebotando. Pasó rápidamente por encima del juego de pelota y de un salto se dirigió hacia el encinal. Mientras los señores buscaban la pelota, Ixbalanque colgó la cabeza hecha de tortuga y tomó la cabeza de Hunahpu. Y aquella cabeza era verdaderamente la cabeza de Hunahpu. Y los dos muchachos se pusieron muy contentos. Cuando regresaron los de Xibalbá, exclamaron: ¿Qué es lo que vemos? El juego continuó sin que ninguno de los dos bandos se impusiera. Enseguida Ixbalanque le lanzó una piedra a la tortuga. Esta se vino al suelo y cayó en el patio del juego de pelota, hecha 1000 pedazos como pepitas, delante de los señores. ¿Quién de vosotros irá a buscarla? ¿Dónde está el que irá a traerla? Dijeron los de Xibalbá. Y así fueron vencidos los señores de Xibalbá por Hunahpu e Ixbalanque. Grandes trabajos pasaron estos, pero no murieron, a pesar de todo lo que les hicieron. Los de Xibalbá prepararon entonces un nuevo ardid e invitaron a los muchachos a saltar por encima de una gran hoguera. Sin embargo, ya Hunahpu e Ixbalanque habían preparado su propia muerte y habían indicado a los adivinos qué hacer con sus restos. Así que no temieron desafiar en público a los señores de Xibalbá y se arrojaron voluntariamente al fuego. Todos los de Xibalbá se llenaron de alegría y dando muchas voces y silbidos, exclamaron: ¡Ahora sí los hemos vencido! ¡Por fin se han entregado! Tomando el consejo de los adivinos, los de Xibalbá molieron los huesos de Hunahpu e Ixbalanque como se muele la harina de maíz y los arrojaron al río, allí donde brota la fuente. Pero estos no fueron muy lejos, pues asentándose al punto en el fondo del agua, se convirtieron en hermosos muchachos, y cuando de nuevo se manifestaron, tenían en verdad sus mismas caras. Al quinto día volvieron a aparecer y fueron vistos en el agua por la gente. Tenían ambos la apariencia de hombres peces. Luego su aspecto cambió y parecían unos mendigos viejos. Vestidos de harapos, hacían bailes y prodigios. Su fama se extendió y fueron llevados ante los señores. Todos los de Xibalbá se congregaron para verlos. Los mendigos despedazaron un perro y con igual destreza lo revivieron. Quemaron la casa de Juncamé y al momento la restablecieron intacta. Sacrificaron un hombre, levantaron su corazón y luego resucitaron sin demora a la víctima. Los señores estaban asombrados. Sacrificaos ahora a vosotros mismos, que lo veamos nosotros. Nuestros corazones desean verdaderamente vuestros bailes, dijeron los señores. Muy bien, señor, contestaron, y a continuación se sacrificaron. Hunahpu fue sacrificado por Ixbalanque. Uno por uno fueron cercenados sus brazos y sus piernas. Fue separada su cabeza y llevada a la distancia, su corazón arrancado del pecho y arrojado sobre la hierba. Todos los señores de Xibalbá estaban fascinados, miraban con admiración y solo uno estaba bailando, que era Ixbalanque. «Levántate», dijo este, y al punto volvió a la vida. Alegráronse mucho, y los señores se alegraron también. En verdad, lo que hacían alegraba el corazón de Juncamé y Bucupcamé, y estos sentían como si ellos mismos estuvieran bailando. «Haced lo mismo con nosotros, sacrificadnos», dijeron. «Despedazadnos uno por uno», le dijeron Juncamé y Bucupcamé a Hunahpu e Ixbalanque. Y he aquí que primero sacrificaron al que era su jefe y señor, el llamado Juncamé, rey de Xibalbá. Y muerto Juncamé, se apoderaron de Bucupcamé y lo sacrificaron también, y no lo resucitaron. Los de Xibalbá se pusieron en fuga luego que vieron a los señores muertos y sacrificados. Así fueron vencidos los señores de Xibalbá, solo por un prodigio
y por su transformación pudieron hacerlo. Hunahpu e Xbalanque revelaron su verdadera identidad. Horrorizados, los de Xibalbá pidieron clemencia. Fueron despojados de todo su poder y el juego de pelota ya no fue más para ellos. Solo los hijos de las malezas y del desierto hablarán con vosotros. Los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados no os pertenecerán y se alejarán de vuestra presencia. Los pecadores, los malos, los tristes, los desventurados, los que se entregan al vicio, estos son los que os acogerán, y ya no os apoderaréis repentinamente de los hombres. Mientras tanto, la abuela lloraba y se lamentaba frente a las cañas que ellos habían dejado sembradas. Las cañas retoñaron, luego se secaron cuando los quemaron en la hoguera, después retoñaron otra vez. Entonces la abuela encendió el fuego y quemó copal ante las cañas en memoria de sus nietos. Finalmente, los muchachos vieron a su padre, Hunahpu, en el juego de pelota. Buscaron allí todo su ser, la boca, la nariz, los ojos. Encontraron su cuerpo, pero muy poco pudieron hacer. Armaron de nuevo el ser de su padre, pero este no pudo hablarles, y Hunahpu e Xbalanque proclamaron: seréis los primeros en levantaros, y seréis adorados los primeros por los hijos esclarecidos, por los vasallos civilizados. Vuestros nombres no se perderán, así será. Nosotros somos los vengadores de vuestra muerte, de las penas y dolores que os causaron. Así fue su despedida, cuando ya habían vencido a todos los de Xibalbá. Luego subieron en medio de la luz y al instante se elevaron al cielo. A uno le tocó el sol y al otro la luna. Entonces se iluminó la bóveda del cielo y la faz de la tierra, y ellos moran en el cielo. Una vez conocida de forma abreviada la narración del mito de Hunahpu e Xbalanque que aparece en el Popol Vuh, adentrémonos en la transposición psicológica de este mito para comprender su profundidad simbólica. El Popol Vuh recopila las historias contadas en el siglo XVI por los quichés de Guatemala, pueblo descendiente de los antiguos mayas. Una de las más importantes conexiones entre las enseñanzas de los mayas, constructores de las grandes ciudades, y las tradiciones del Popol Vuh se refiere al mundo de los muertos. Según Coe, esta continuidad entre el Popol Vuh y las ofrendas a los difuntos se debe a que el viaje de Hunahpu e Xbalanque a Xibalbá debe ser repetido por la persona muerta en cuya tumba el vaso fue colocado. La maravillosa historia del descenso al inframundo, la muerte temporal, la apoteosis de los héroes gemelos, pudo haber sido el modelo de la transformación de los gobernantes difuntos en dioses. La relación entre la incursión a los infiernos y el ascenso espiritual no es un caso aislado en Mesoamérica. Laurence Journet interpreta los obstáculos por los que debía pasar el difunto, según la religión azteca, como pruebas susceptibles de ser cumplidas tanto en vida como después. Se trata verosímilmente de ritos de iniciación secreta, en el curso de los cuales el iniciado se preparaba a recibir el alma y aprendía a morir, es decir, a sacrificar su yo perecedero para renacer en una vida regeneradora. Visto desde este ángulo, el relato de Hunahpu e Xbalanque es una narración, quizás ahora incompleta, del antiguo libro maya de los muertos, una guía en el camino que lleva al resurgimiento del difunto convertido en sol.
De acuerdo a la iconografía del tablero del Templo 14 de la zona arqueológica de Palenque, el gobernante Chambalún II encarna el papel de Hunahpu e Isbalanque en el mito del Popol Vuh. Aquí aparece Chambalún II resurrecto, bailando sobre las aguas, y su madre, la señora Apo-Hel, desaparecida tiempo atrás, le ofrece la figurilla serpentina del dios Ka. El tablero fue dedicado al gobernante más de 1000 días después de su deceso. Si pensamos en la muerte a la que se refieren los antiguos documentos como la muerte del ego, tenemos que tanto las vasijas funerarias como el mito de los gemelos ilustran el hecho de que el iniciado debe acabar con sus defectos psicológicos, para que así su ser resucite y su conciencia brille desde lo alto. En algunas escenas de los vasos funerarios, llamadas escenas de resurrección, un joven señor, identificado con el padre de Hunahpu, se alza victorioso sobre la muerte. La acción ocurre en las aguas. En esta otra, vemos a Hunahpu, el joven señor, que emerge del caparazón de una tortuga, enfrente de la cual hay una calavera de perfil. Le acompañan sus hijos divinos, Hunahpu e Isbalanque. La resurrección también ocurre en las aguas. No olvidemos que Isbalanque resucita a su hermano Hunahpu colocándole al cuerpo decapitado la cabeza de una tortuga. La tortuga representa el zodíaco con sus 12 signos, es decir, está muy en relación con los 12 trabajos de Hércules, las 12 horas de Apolonio, los 12 sefirotes de la cábala hebraica. Todos ellos representan el camino a recorrer para la resurrección de nuestro ser y sus gemas preciosas. Por eso vemos a esta tortuga con la cruz de la resurrección, y también encontramos la Casa de las Tortugas en la zona arqueológica de Uxmal, Mérida, México. Consideremos entonces el mito de Hunahpu e Isbalanque como la descripción de un proceso que toma lugar en el alma del hombre, que trasciende su propia condición. Y podremos así entonces analizar los principales elementos de representación psíquica del relato. Hunahpu y Bukub Hunahpu son descendientes directos de los abuelos cósmicos. Es el padre que con su descenso al inframundo y con su aparente derrota a manos de los señores de Xibalbá, se prolonga a sí mismo en el hijo, destinado a convertirse en un nuevo y poderoso hombre sol. Varios autores sostienen que Hunahpu y Bukub Hunahpu, al igual que las demás parejas de personajes del Popol Vuh, no son dos figuras diferentes, sino dos aspectos de un mismo ser. Hunahpu significa literalmente cazador con cerbatana. Hun es 1 y Bukub 7. Así, Hunahpu y Bukub Hunahpu se traduce como uno cerbatanero, 7 cerbatanero, o dicho de otra manera, el cerbatanero que es uno y séptuple a la vez. En el esoterismo de los actuales mayas de Yucatán, el sentido de cerbatanero es que el camino de la iniciación se compara con la caminata de un cazador en la selva. Hunahpu es el mismo Ahau. Robert Luxton aprende de su maestro Pablo Balam que los jeroglíficos mayas, llamados la escritura nocturna, se explican en sueños y visiones que se muestran solo después de una prolongada contemplación e interiorización de los signos, si la divinidad así lo permite. He aquí alguna de sus anotaciones. Y entonces sucedió tiempo después que Ahau comenzó a hablarme, comenzó a manifestarse en el sueño, una idea entre ideas, exactamente como don Pablo me había explicado la escritura nocturna. En la vigilia había estado pensando acerca de Ahau. Su rostro era tan característicamente maya, el de la cerbatana, cazador y señor, con los labios del que caza con cerbatana y las líneas a un lado que representan su arma. ¿Por qué se representaba a Ahau en los jeroglíficos con los labios tan peculiares? Se me ocurrió que era así para subrayar su poder. Era final y principio, portavoz del tiempo, y solo el aliento del que caza con cerbatana era simultáneamente vida y muerte. Por otra parte,
Según Rafael Girard, la cerbatana simboliza el rayo solar. Así, Hun-Hunap-Pu sería el ser espiritual que inicia el recorrido como un cazador en la selva. Los señores de Xibalbá acechan y logran derrotarlo, cortar su cabeza, pero esto solo sirve para que el dios se prolongue a sí mismo en su hijo Hunab-Ku Isbalanque y consiga acabar con sus enemigos y entonces convertirse en sol. Hun-Kame y Bukub-Kame son la contraparte de Hun-Hunap-Pu y Bukub-Hunap-Pu. Kame significa morir, muerto, de manera que el nombre de la pareja infernal puede traducirse como 1 muerte, 7 muerte. El rey del infierno también es 1 y séptuple. En Yucatán, Xibalbá era el diablo y Xibil era desaparecerse como visión o fantasma. El término Xibalbá se deriva de la raíz Xib, que es miedo, temor, temblar o asustado. En el Popol Vuh, Xibalbá es el mundo inferior al que se llega descendiendo por una sombría región llena de barrancos y árboles estériles, atravesada por ríos de sangre y podredumbre. En la entrada a sus profundidades hay una cruz formada por 4 caminos. Al mismo tiempo, hay que decirlo, también se cuenta que este sitio era un reino subterráneo de gran poder y magnificencia, de riqueza y hermosura, y que precisamente en los fondos de Xibalbá fue creada la piedra negra de obsidiana, símbolo de la divinidad, piedra especialmente preciosa para los mayas. En un pasaje del Popol Vuh, esta venerable piedra se guarda en el interior de un gran templo llamado Tzutzuha y Kabbaha. De León traduce así estos términos. Tzutzuha, fuente florida de aguas cristalinas. Es la fuente del cielo que rebalsa a Kabbaha, las aguas de vida. El abad Bracer de Bourbouk, pionero en los estudios sobre el Popol Vuh, relata que lo primero que le llamó la atención del libro fue la mención de la adoración de esta piedra florida y su nombre de Kabbaha, a causa de su coincidencia con el nombre de la piedra negra, Kaaba, adorada en la Meca. Como se sabe, en la Meca está la Kaaba, el gran templo cúbico, centro del mundo árabe, en cuyo interior se conserva la roca sagrada, piedra blanca que cayó del cielo y se tornó negra por los pecados de los hombres. Los pueblos de Guatemala guardaron el culto a la piedra en diversos santuarios que fueron arrasados por los invasores españoles. Los señores de Xibalbá eran 12, agrupados en 6 parejas, y el rey de todos era Hun-Kame, enemigo de los dioses. Su perversa influencia alcanzaba el alma de los hombres, de los cuales podía apoderarse repentinamente. Eran los enemigos, los búhos, incitaban al mal, al pecado y a la discordia. Eran también falsos de corazón, negros y blancos a la vez, envidiosos y tiranos, según contaban. En contraste con la inocencia de Hun-Hunap-Pu, o con la humildad, la nobleza y el valor demostrados por su hijo Hunab-Ku Isbalanque, auténticos valores del ser, los señores de Xibalbá se muestran orgullosos, soberbios, iracundos, vengativos, crueles, falsos, codiciosos, cobardes, en fin, dignos de asumir el papel del ego pluralizado, o sea, de los defectos psicológicos del hombre. Se compara esta escena con el momento en que Hun-Hunap-Pu es engañado por los de Xibalbá para que se queme en la piedra ardiente. En el extremo izquierdo, Hun-Hunap-Pu cae al inframundo envuelto en llamas rojas. En el extremo derecho, Bukub-Kame, 7 muerte, danza con la cabeza decapitada del dios en su mano. Bukub-Kame está salpicado de sangre y su falo ha sido perforado. En la versión indígena del Popol Vuh de Adrián Chávez, los héroes gemelos no son tales. En realidad, el héroe, hijo de Hun-Hunap-Pu, es Isbalanque, y aunque en algunos momentos especiales mágicos del mito Isbalanque se desdobla, se sigue tratando de un mismo ser.
La importancia concedida a Ixbalanque se confirma en las tradiciones recogidas por los frailes Jiménez y Las Casas en Guatemala, en las que se menciona únicamente a Ixbalanque como aquel que derrotó al rey de los infiernos y a sus diablos en Xibalbá. En el Popol Vuh es Ixbalanque quien salva a Hunahpu cuando éste es decapitado en la casa de los murciélagos, la noche previa al tercer y definitivo encuentro en el juego de pelota con los señores de Xibalbá. También es Ixbalanque quien le corta la cabeza a su hermano, lo despedaza y luego lo resucita cuando bailan frente a los señores, justo antes de la victoria definitiva sobre el tenebroso Hun Camé. Al tratarse de un solo personaje, se puede afirmar con propiedad que Ixbalanque enseña la decapitación y la destrucción del mí mismo para acabar con los enemigos de su padre, resucitar y ascender a los cielos convertido en sol. Ixbalanque se traduce como el pequeño tigre, de Ix diminutivo y Balam tigre. Si Hunahpu es el cerbatanero, tenemos que la pareja de héroes gemelos, Hunahpu e Ixbalanque, es en realidad el cerbatanero tigre. El tigre es uno de los más potentes símbolos religiosos de Mesoamérica. Para Laurent Sejourné, el tigre o el jaguar representa el movimiento, la fuerza invencible y la obstinación necesarias para salvar la propia chispa divina. El tigre es capaz de vigilar, perseguir y destrozar a sus enemigos, aunque estos se oculten en la noche. Hunahpu Ixbalanque, el cerbatanero tigre, es la partícula de la conciencia libre del ego que debe lanzarse a cazar sus defectos psicológicos en las tinieblas interiores. En esta imagen vemos a Ixbalanque, provisto de la energía de la serpiente, que se decapita a sí mismo. Del cabello del danzante cuelgan ojos arrancados. El pequeño tigre, Ixbalanque, bailó frente a los señores de Xibalbá, se sacrificó y resucitó a voluntad. Enseguida, Hun Camé y Bukuk Camé, los regentes del infierno, fueron muertos por el dios. En esta escena de un vaso de Campeche, vemos el autosacrificio y resurrección de Ixbalanque, el pequeño tigre. Uno de los principales señores de Xibalbá es atendido por dos bellas mujeres. En el otro lado, Ixbalanque, vestido con la piel del jaguar y sosteniendo un hacha en la mano, decapita a su hermano Hunahpu. Tanto el verdugo como la víctima tienen el cuerpo marcado con el signo ovalado del espejo. Si consideramos a los gemelos como una unidad, podemos decir que, en cierta forma, el joven dios se decapita a sí mismo. Un fino tallo con ojos arrancados, o bien una serpiente, une a la víctima con otro personaje idéntico a Ixbalanque. Se trata del propio verdugo, de sí mismo, ahora resurrecto. Lleva el rostro cubierto con una máscara cuya nariz ha sido reemplazada por la garra del jaguar. La escena ocurre en el palacio de Xibalbá, decorado con máscaras esqueléticas y restos de jaguar, y también con símbolos de resurrección como el lirio acuático. La presencia de la Madre Divina es identificable en el mito del Popol Vuh. La doncella Ixquit da a luz a Hunahpu e Ixbalanque, gracias a la magia del árbol de la vida. Ixmucané, la abuela del día, la abuela del alba, guarda los instrumentos del juego de pelota, tan codiciados por los señores de Xibalbá, hasta que sus nietos están preparados para llevarlos. Ella cuida y ofrece el fuego entre las cañas vivas que los héroes dejaron plantadas como símbolos de su resurrección. La anciana y el abuelo, tomando la figura de sabios adivinos, auxilian a los muchachos en los momentos más difíciles de su lucha contra los enemigos del padre. Se ha visto en los abuelos una manifestación de Tepeu Cucumats, la serpiente de plumas preciosas, creadora del universo y del hombre. Y la abuela, Ixmucané, ha sido relacionada con la diosa vieja de los códices, llamada diosa O, la cual siempre aparece con una serpiente enroscada sobre la cabeza. En las vasijas funerarias de los antiguos mayas, la conexión entre la diosa y la serpiente es aún más directa en una figura denominada por los arqueólogos
la Señora de la Serpiente. La asociación de la Madre Divina y la Serpiente han sobrevivido hasta nuestros días, mezclada con las tradiciones católicas. Los poconchíes, otro de los grupos mayenses de Guatemala, realizan cada año en el pueblo de Tactic el baile de la serpiente para celebrar la fiesta de su patrona, la Virgen de la Asunción, según la leyenda. Así pues, la Divina Madre es la que gesta en su vientre a los héroes gemelos, y es ella, como madre y abuela, la que les concede la fuerza vital de la serpiente para la eliminación del ego. El árbol del Puk Balcha sirve de medio para el cumplimiento del milagro de la concepción de los héroes Hunapku e Izbalanque por la Virgen Ixquic. En el árbol ocurre el desdoblamiento del ser, y en el árbol tiene lugar la integración del ser. Después de que el divino Hunapku Izbalanque ha aniquilado a los enemigos de su padre, se dirige de nuevo al árbol del Puk Balcha. En la traducción de Chávez se lee: Todavía vio a su padre allá en el infierno. El padre le habló después de que venció a los del infierno. Esta es la reconstrucción de su padre por él. Reconstruyó a Bukub Hunapku. Allá fue a rehacerlo, en Puk Balcha. Así fue como quedó divinizado el espíritu de su padre, aquí, en Puk Balcha. El árbol de la vida alegoriza los distintos aspectos del ser, que son como ramas y frutos de una misma planta. En los códices y en las pinturas funerarias mayas, la serpiente se encuentra presente en el árbol, ya sea en las raíces o en la copa. De manera que este árbol comparte los atributos de lo que los esoteristas llaman el árbol del conocimiento, de la ciencia del manejo de la energía de la serpiente. En algunos códices, este árbol aparece surgiendo del interior del iniciado que ha sido sacrificado, y en otros, como estos dos últimos, uno de la cultura azteca y otro del medioevo, nos muestran al árbol saliendo del centro sexual. Por eso, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal tienen sus raíces en ese centro. Medjet cuenta que junto a la ciudad maya de Chichén Itzá se encontró hace solo algunos años una gruta ritual llamada Gruta de Balan Cancé. En esta gruta se recorren grandes distancias en un ambiente asfixiante, hasta llegar a un río subterráneo, cuyo caudal varía, y se pueden ver ídolos de piedra que emergen del agua. En esta impresionante caverna se encuentra un árbol, centro del culto cavernoso. El árbol, hecho naturalmente de piedra, estalactitas, es perfecto, como si estuviera fosilizado. Sus raíces de piedra se encuentran en el piso de la gruta y su fronda en el techo de la misma, uniéndose con las raíces de los árboles de la selva. De esta manera, se produce una continuación que da la impresión de infinito, como si se tratara del verdadero árbol cósmico, que comienza su vida en el inframundo para acabar en los cielos. La caverna de Balan Cancé parecería ser una demostración arqueológica del mito de Xibalbá. Antes de analizar la estructura y la dinámica del mito del Popol Vuh, desde el punto de vista de una transposición psicológica del mismo, no podemos dejar de mencionar tres acciones complementarias de sumo interés. Ellas son, respectivamente, la lucha de Hunapku e Izbalanque contra un extraño personaje llamado Bukuk Kakis, la terrible prueba en la casa de los murciélagos y el combate en el juego de pelota. En el Popol Vuh se relata, justo antes de la aventura de Xibalbá, cómo Hunapku e Izbalanque vencieron a un ser especialmente orgulloso llamado Bukuk Kakis. Sin duda, debido a la soberbia manifiesta de este personaje, el padre Ximénez, quien recogió estas tradiciones en el siglo XVI, tituló un capítulo de su libro como "De Bukuk Kakis que parece fue Lucifer". El Popol Vuh del profesor Adrián Inés Chávez, aunque lamentablemente poco difundido, es quizás la versión más autorizada, más representativa de las enseñanzas de los quichés de Guatemala,
ya que además de haber sido un investigador serio, el profesor Chávez era considerado un abuelo, un sabio entre los quichés contemporáneos. Es más que relevante para este estudio el hecho de que en la primera interpretación de la tradición quiché del Popol Vuh, realizada por un académico de los propios quichés, se interprete al primer enemigo que derrotan, Hunahpu Pu e Xbalanque, como nuestras 7 vergüenzas. En ese entonces había poca claridad sobre la tierra, no había sol, y había uno que se engrandecía, se llamaba nuestras 7 vergüenzas. Bukuk Caquís se lee habitualmente como 7 guacamayos. Sin embargo, la traducción más adecuada, tanto desde el punto de vista lingüístico como desde el punto de vista de la profunda doctrina del Popol Vuh, sería la de 7 nuestras vergüenzas, es decir, nuestras 7 vergüenzas. Según el Popol Vuh, es vergüenza que el hombre sea orgulloso, ambicioso, envidioso, mentiroso, criminal, ingrato e ignorante, semejantes a los 7 pecados del cristianismo. Nos dice Estuardo Guzmán. En una conversación que sostuvimos con el profesor Chávez en el primer Congreso Internacional Gnóstico Maya en Yucatán, el abuelo estuvo completamente de acuerdo con nuestra transposición psicológica de los mitos del Popol Vuh. Las antiguas enseñanzas del manuscrito quiché deben ser vivenciadas en el interior del hombre para lograr su trascendencia. La historia de Bukuk Caquís comienza después del tercer intento por formar al hombre verdadero, cuando los hombres de palo habían sido destruidos porque ya no pensaban en el Creador ni en el Formador, ya no se acordaban del corazón del cielo y por eso cayeron en desgracia. En la versión popular del Popol Vuh de Resinos dice: aún no había sol, sin embargo, había un ser orgulloso de sí mismo que se llamaba Bukuk Caquís. Yo seré grande ahora sobre todos los seres creados y formados. Yo soy el sol, yo soy la claridad, la luna, exclamó. Grande es mi esplendor, por mí caminarán y vencerán los hombres, porque de plata son mis ojos, resplandecientes como piedras preciosas, como esmeraldas. Mis dientes brillan como piedras finas, semejantes a la faz del cielo. Mi nariz brilla de lejos como la luna. Mi trono es de plata y la faz de la tierra se ilumina cuando salgo frente a mi trono. Así pues, yo soy el sol, yo soy la luna para el linaje humano. Así será porque mi vista alcanza muy lejos. De esta manera hablaba Bukuk Caquís, pero en realidad Bukuk Caquís no era el sol, solamente se vanagloriaba de sus plumas y riquezas, pero su vista alcanzaba solamente el horizonte y no se extendía sobre todo el mundo. Aún no se veía a la cara del sol, ni a la luna, ni a las estrellas, y aún no había amanecido. Por esa razón, Bukuk Caquís se envanecía como si él fuera el sol y la luna, porque aún no se había manifestado ni se ostentaba la claridad del sol y de la luna. Su única ambición era engrandecerse y dominar, y fue entonces cuando ocurrió el diluvio a causa de los muñecos de palo. Ahora contaremos cómo murió Bukuk Caquís y fue vencido, y cómo fue hecho el hombre por el Creador y Formador. Hunahpu Pu e Xbalanque usan su astucia y su magia para acabar con el soberbio. Le lanzan un tiro de cerbatana en la quijada, provocándole un dolor insoportable. Y con la ayuda de los abuelos divinos, quienes se hacen pasar por curanderos, los muchachos le arrancan los dientes y sus ojos, de los que tanto se jactaba. Entonces, Bukuk Caquís muere. Ariel Dardón comenta las enseñanzas sobre la muerte del orgullo que pueden derivarse de este pasaje. El escenario de la acción está oscuro y Bukuk Caquís vive en esa oscuridad. Chávez traduce Bukuk Caquís como las 7 vergüenzas, que es equivalente a los 7 pecados del cristianismo. De acuerdo al texto quiché, Bukuk Caquís debe ser eliminado precisamente por ser orgulloso. Dardón anota: ¿cuál es el significado del orgullo? Aquel que desee madurar, crecer o evolucionar
Debe o debería conocerse a sí mismo, saber qué posee y qué no, para poder esforzarse en función de conseguir lo que le falta. El orgullo es como una barrera que nos separa de la verdad, porque nos hace imaginar miles de cosas que no son tales. Engendra la mentira de sí, la envidia, porque nos lleva a suponer que todos tienen lo que necesitamos, a la ambición, y nos mantiene en la ignorancia de nosotros mismos. El orgullo lleva consigo la vanidad. Si una persona cree que posee algo, nunca se esforzará por conseguirlo y nunca va a poseerlo realmente. Esto lo deja entrever el texto cuando dice que Bukupka Kish decía: yo soy el sol, yo soy la luna. Curiosamente, la lucha es contra aquellos que después de muertos y a consecuencia de ello van a convertirse en sol y luna. Es de alguna manera la lucha entre la verdad y la mentira, entre lo verdadero y lo falso. La estrategia de los gemelos contra el gigante es atacar su comida. Un cerbatanazo en la mandíbula lo despoja de la facultad de comer y de hablar. El orgullo de una persona se revela por lo que dice, como Bukupka Kish decía que él era el sol y la luna. Los gemelos despojan a Bukupka Kish de sus dientes y ojos, de lo que se envanecía, de aquello que alimentaba su orgullo. Le quitan la visión del orgullo. Una buena manera de mostrarle a alguien que es orgulloso que su orgullo no tiene base es destruyendo la base sobre la cual está apoyado. Y dado que no solo de pan vive el hombre, las impresiones que entran por los sentidos, al no ser transformadas, pueden alimentar o crear nuevos yoes. Por lo tanto, el quitar el alimento a los yoes a través de la transformación de las impresiones es el comienzo para eliminar nuestras 7 vergüenzas. En la víspera del tercer y definitivo juego de pelota entre Hunahpu e Isbalanque y los señores de Xibalbá, los muchachos fueron sometidos a la última y más difícil de las pruebas. Los jóvenes héroes fueron encerrados en la casa de los murciélagos y Camazotz, el mayor de los animales nocturnos, quien mata con su sola presencia, les enseñó el camino de la decapitación psicológica y de la resurrección del ser. Así quedó determinada la derrota de los señores tenebrosos en el juego de pelota. En el Memorial de Sololá, otro documento indígena de la época de la conquista, el murciélago es el guardián de Tula, la mítica ciudad sagrada de los antiguos pueblos de Mesoamérica, auténtico paraíso terrenal. Solo un murciélago guardaba las puertas de Tulán, y allí fuimos engendrados y dados a luz. Allí pagamos el tributo a la oscuridad y en la noche, oh hijos nuestros. Según Samael Aumbeor, el murciélago es una criatura celestial que aconsejó qué debían hacer Isbalanque y Hunahpu para salir victoriosos de la prueba de la caverna del dios murciélago. El murciélago estaba asociado a una ceremonia de iniciación cargada de un poderoso y trascendental simbolismo. El maestro Samael Aumbeor describe cómo se llevaba a cabo este ritual entre los aztecas, a juzgar por el mito del Popol Vuh y las extrañas escenas pintadas en los vasos funerarios. La ceremonia maya debió haber sido bastante similar. En una de las cámaras secretas del templo circular de Tenochtitlán existió el Tzinacali, la casa del murciélago. Espacioso salón con aspecto interior de sombría caverna, donde tenían lugar los rituales de iniciación para alcanzar los altos grados de caballero Ocelotl y caballero Cuautli. Sobre el dintel de la pequeña puerta, disimulada en el muro interior del fondo de la caverna, la cual daba paso al templo, colgaba un gran espejo de obsidiana, y frente a esta pequeña puerta ardía en el suelo una hoguera de leña de pino. El candidato a la iniciación era llevado al Tzinacali, donde quedaba solo a altas horas de la noche. Se le había indicado que caminara a través de la oscuridad hacia la luz de una hoguera y que frente a ella hablara al guardián del umbral. «Yo soy un hijo de la gran luz. Tinieblas, apártense de mí».
Sobre la cabeza del candidato los murciélagos comenzaban a revolotear y a chillar. La leña de pino se iba apagando. Solo quedaba de ella el rescoldo, cuyo fuego se reflejaba en el espejo. De repente, ruidoso batir de alas, un alarido aterrador y una sombra humana con alas de murciélago y maztlatl alrededor de la cintura emergía de la oscuridad y con su espada pesada amenazaba decapitar al intrépido invasor de los dominios. ¡Ay, candidato que retrocedía aterrado! Una puerta que hasta entonces había permanecido hábilmente disimulada en la roca se abría en silencio y en el quicio aparecía un extraño señalando el camino del mundo de los profanos de donde el candidato había venido. Pero si el candidato tenía la presencia de ánimo suficiente y resistía impávido la embestida de Camazotz, el dios de los murciélagos, la pequeña puerta oculta frente a él se abría suavemente y uno de los maestros se adelantaba a su encuentro, para descubrir oculta entre las sombras de la caverna la efigie del candidato modelada en papel de amate, y la incineraba mientras los demás maestros daban al candidato la bienvenida y lo invitaban a entrar en el templo. Ritual que simboliza la muerte de las pasiones de la personalidad del iniciado en su paso de las sombras a la luz. Acerca del simbolismo del murciélago, el mismo autor añade: a través de las pruebas de la ordalía a que eran sometidos los candidatos a iniciados en las antiguas escuelas de misterios nahuas, el alma animal de estos se retrataba a veces como murciélago. El alma de ellos estaba ciega y privada de poder por falta de luz espiritual, el sol. Como vampiros, los depravados y avaros se arrojan sobre sus presas para devorar las sustancias vivas que hay en ellas, y después, deambulando perezosamente, regresan a las sombrías cavernas de los sentidos, donde se ocultan de la luz del día todos los que viven en las sombras de la ignorancia, la desesperación y el mal. El mundo de la ignorancia está gobernado por el temor, el odio, la codicia y la lujuria. En sus sombrías cavernas vagan los hombres y mujeres que solo se mueven al vaivén de sus pasiones. Solo cuando el hombre realiza las verdades espirituales de la vida, escapa de ese subterráneo, de esa maldita caverna de murciélagos, donde Camazotz, que muchas veces mata con su sola presencia, permanece oculto acechando a sus víctimas. El sol de la verdad se levanta en el hombre e ilumina su mundo, cuando éste eleva su mente desde la oscuridad de la ignorancia y el egoísmo hacia la luz de la sabiduría y el altruismo. El mito del Popol Vuh se relaciona constantemente con el ritual mesoamericano llamado hoy día juego de pelota. El incidente que provoca la aventura es precisamente la afrenta que el divino cazador Humhunappu ocasiona a los señores del mundo soterrado al atreverse a jugar a la pelota en las inmediaciones de Xibalbá. Según puede observarse en la parte final del relato, los señores de Xibalbá tenían como uno de sus mayores privilegios el dominio del juego de pelota. Jugar a la pelota en el camino de Xibalbá es tanto como tocar a las puertas del infierno, y la respuesta no se hace esperar. ¿Qué están haciendo sobre la tierra? ¿Quiénes son los que la hacen temblar y hacen tanto ruido? Que vayan a llamarlos, que vengan a jugar aquí a la pelota donde los venceremos. Ya no somos respetados por ellos, ya no tienen la consideración a nuestra categoría, y hasta se ponen a pelear sobre nuestras cabezas, dijeron todos los de Xibalbá. Humhunappu desciende a los infiernos, pero antes tiene especial cuidado de guardar su pelota en la casa de la abuela Ishmucané. Sus enemigos no disimulan su vehemente deseo de adueñarse de los atavíos y de los instrumentos del dios. Sacrifiquémoslos mañana, que mueran pronto, pronto, para que sus instrumentos de juego nos sirvan a nosotros para jugar, dijeron entre sí los señores de Xibalbá. Humhunappu es encerrado en la casa oscura y se le ordena conservar ardiendo durante toda la noche una antorcha y un cigarro.
Al día siguiente, tanto la antorcha como el cigarro se han apagado, y el dios sucumbe antes de siquiera llegar a jugar con los de Xibalbá. En la traducción de Adrián Chávez, este fuego asume la extraña forma de una bola de piedra de cuarzo, y se dice que esta era la misma piedra de Xibalbá. Hunhunapú es decapitado y su cabeza es llevada al misterioso árbol de Puk-Balchá, el árbol de la vida y de la serpiente, que se encuentra justamente cerca del patio del juego de pelota. Allí ocurre el prodigio de la concepción del descendiente divino y futuro vengador. El héroe, Hunahpu Isbalanque, crece como un niño cualquiera. La revelación de su auténtico origen y de la terrible misión que le aguarda coincide con la recuperación de la pelota y los atavíos para el juego que el padre había dejado ocultos en la casa de la abuela. La ofensa se repite. Hunahpu Isbalanque, tal como su padre lo hiciera, juega la pelota en el camino de Xibalbá. Humkame y Bukupkame, los reyes del infierno, están fuera de sí. Id y decidles cuando lleguéis allá. Que vengan, han dicho los señores. Aquí deseamos jugar a la pelota con ellos. Dentro de 7 días queremos jugar. Así dijeron los señores. Decidles cuando lleguéis. Fue la orden que dijeron a los mensajeros. Obedeciendo al funesto llamado, el héroe desciende a los infiernos con el mismo propósito que su padre, enfrentar en el juego de pelota a los señores de Xibalbá. Pasadas las pruebas iniciales, y en particular después de haber conservado encendida su antorcha toda la noche, Hunahpu Isbalanque sostiene 3 encuentros en el juego de pelota contra los enemigos. Las partidas ocurren en 3 días consecutivos, y cada noche el joven dios es sometido a nuevas pruebas, de las cuales, excepto una, sale avante con toda facilidad. Antes del tercer y definitivo juego, Hunahpu Isbalanque atraviesa victorioso por la última prueba, la del dios murciélago, que aprende en carne propia los misterios de la muerte y la resurrección. Al amanecer, está completamente preparado y vence a los señores de Xibalbá en el juego ritual de pelota. Provisto de este poder de muerte y resurrección, el héroe se incinera voluntariamente, a los 5 días regresa a la vida y muda su apariencia según sus deseos. Baila frente a los señores, se parte a sí mismo y a continuación decapita y despedaza a Humkame y a Bukupkame. Es la ruina total de los de Xibalbá. Así fueron vencidos los señores de Xibalbá. Solo por un prodigio y por su transformación pudieron hacerlo. Ya en posesión del triunfo, Hunahpu Isbalanque se dirige al patio del juego de pelota y allí, donde también está el árbol sagrado, recibe los atributos, los valores de su padre resucitado. Los de Xibalbá son privados entonces por siempre del juego de pelota y Hunahpu Isbalanque se eleva convertido en sol. En Mesoamérica, prácticamente no hay un sitio arqueológico de primer orden que no tenga una o más estructuras destinadas al juego de pelota. Por lo general, estos patios ocupan un sitio preferencial en la distribución arquitectónica de los centros ceremoniales. Visto desde arriba, el juego de pelota se asemeja a 2 letras T contrapuestas. Paul Weinstein resume las implicaciones de este símbolo así. Esa T, idéntica al ataúd de los griegos antiguos y los pueblos europeos de la Edad Media, es el símbolo Ik, uno de los signos de los días del Tzolk'in, el calendario ritual de los mayas. Ik, signo de la fecundación y germinación, es también el símbolo del principio creador, el espíritu divino, al cual debe su fuerza vital todo lo que existe, sea hombre o sea objeto de naturaleza orgánica o inorgánica. Símbolo asimismo de la virilidad, del aire, del aliento del viento que anima la llama. En todos los pasajes de los códices mayas, en todas las esculturas mayas en que se describe o insinúa el acto de creación, aparece el signo Ik. El signo Ik corresponde en primer lugar a Chak, el fecundador por excelencia. Chak fecunda las siembras con la lluvia, el semen divino.
Varios autores están de acuerdo en que, entre otros posibles significados, el juego de pelota representa la lucha entre la luz y las tinieblas. El hecho de que la lucha entre la luz y las tinieblas tenga por escenario una superficie compuesta por dos signos Ik que se oponen entre sí, puede llevarnos a reflexiones más profundas. El maestro Samael nos dice que la lucha entre luz y tinieblas tiene lugar realmente en el sexo. El sentido iniciático del juego de pelota es el despertar de la conciencia a través de la eliminación de los defectos y la conquista de la energía creadora. El Ik, semejante a una cruz, comprende un principio horizontal y otro vertical en el instante de entrar en contacto o recién han tomado contacto. Esta unión entre el principio activo que penetra y el principio pasivo que recibe es coherente con las implicaciones sexuales y de fertilidad en general del signo Ik. En el texto quiché del Popol Vuh, la pelota del juego es designada con frecuencia por dos palabras, respectivamente Quick y Chak. Aunque Quick suele ser traducido al español como pelota de hule, Quick significa también sangre, savia o semen, y su sentido esotérico de fuerza vital podría ser cualquiera de estas tres últimas ideas o bien todas a la vez. El nombre utilizado para designar a la pelota es Chak, y la liga directamente con la brillante piedra de Xibalbá a la que se le atribuyen tantos poderes. Como ya mencionamos, en el Popol Vuh de Adrián Chávez se dice que una de las pruebas iniciales de los infiernos consistía en mantener una antorcha encendida hasta el amanecer. La palabra que designa a este material para el fuego es exactamente el mismo término que se emplea repetidamente para designar a la pelota. En el pasaje en cuestión, Chávez se refiere a este fuego como una piedra redonda, traslúcida, vinculada a la piedra preciosa de Xibalbá. La piedra sagrada de los quichés estaba en el interior de un gran templo llamado Tzutujá, agua o fuente florida. Un pasaje esotérico del Chilambalan de Chumayel sugiere el aspecto eterno, primordial y divino de esta piedra. Cuando no se había alumbrado la tierra, no había cielo ni tierra. Entonces, en el primer cielo, Dios, el Verbo, tenía sujeta a su piedra, tenía sujeta a su serpiente, tenía sujeta a su sustancia. Allí estaban suspendidos sus ángeles. Aunque la profundidad en el desarrollo y el sentido cabal del juego de pelota se nos escapa, si continuamos con la interpretación de Sid, tanto los simbolismos del signo Ik como los de la pelota llevan a ver este ritual como una lucha interior, específicamente en el terreno sexual. Enfrentarse pues a los defectos psicológicos en el infierno de nuestras pasiones, al triunfo mediante el dominio y la transmutación de la energía creadora. El reconocimiento de la universalidad de esta fuerza y su consideración como factor de cambio y trascendencia en el hombre pudo haber dado lugar al culto sexual que se observa en algunos importantes monumentos mayas. A pesar de que los conquistadores los destruyeron, hoy todavía se pueden apreciar en Uxmal los restos de los faros de piedra que se alzaban en el centro del patio del cuadrángulo de las monjas o frente al palacio del gobernador. Asimismo, esto implica por qué en la parte inferior de los marcadores del juego de pelota de la ciudad maya de Copán está tallado el jeroglífico conocido como el signo triádico. El signo triádico está formado por la combinación de un caracol, una hoja extendida y un cartucho que contiene bandas cruzadas. Kubler asocia este último motivo con el fuego y el acto de hacer fuego. Kelly señala que las bandas cruzadas se inscriben en pasajes que muestran una aparente relación sexual entre hombre y mujer, deidades o animales. En el Códice Dresde, por ejemplo, aparece el dios de las aguas en la actitud de la cópula. Entre los glifos de la escena destaca el de la banda cruzada, que en este caso se le antepone la cabeza estilizada de una guacamaya. Para Forstemann son conjunción o unión sexual, y Greiter sugiere leerlo como atravesado por medio.
Igualmente lo encontramos en algunos de los cuadretes pintados del desconocido Códice Maya, y nos dice el profesor Domingo Martínez Paredes en su libro del mismo nombre. En estos cuadretes se describe en forma gráfica y simbólica la ceremonia y el rito que de la concepción tuvieron los mayas acerca del acto sexual, y lo que para ellos representaba ese momento en que decían que nunca se estaba más cerca de la conciencia cósmica que cuando se ejecutaba el acto sexual, ya que se estaba creando un nuevo ser. De allí que la cuestión sexual no era vista y estimada como un acto de placer o simple pornografía, sino que cada acción se enderezaba a la conjunción masculina y femenina, ya que se consideraba como un rito religioso que giraba alrededor de la energía, simbolizada por la serpiente y con los astros, principalmente con el sol y con la luna. No es casualidad que en una de las más importantes supervivencias de los mitos mayas asociados al Popol Vuh, como lo es el baile de los gigantes, los actores formen danzando la figura del juego de pelota, dos signos y contrapuestos, y que la obra culmine con una lucha sexual y con la castración y posterior decapitación del gigante negro que encarna a las fuerzas de Xibalbá. El Popol Vuh recoge principios filosóficos y psicológicos válidos para el hombre de todas las edades, es decir, la victoria de la luz sobre las tinieblas, el despertar de la conciencia. Los abuelos cuentan que Hum-Hunap-Pu, un cazador con cerbatana, descendió a los infiernos para jugar al juego de pelota. Llegó a Xibalbá, el lugar del espanto, al Bolón Ticú, a las 9 regiones inferiores. Engañado una y otra vez, allí fracasó en todas las pruebas. En el centro de la cruz formada por 4 caminos, tomó el camino de las aguas negras. Al llegar a la sala del consejo, fue incapaz de reconocer a sus enemigos, los señores de Xibalbá. Se quemó al sentarse en la piedra ardiente y encerrado en la casa oscura no pudo mantener encendido el fuego que se le había encomendado. Entonces Hum-Hunap-Pu fue decapitado y su cabeza colgada del árbol de Xibalbá. Y ese árbol, que jamás había fructificado, al instante se cubrió de frutos. Y sucedió que la doncella Ixquic llegó al pie del árbol y por un prodigio concibió allí al hijo del divino cazador con cerbatana. Así nació Hunapku Isbalanque, el cazador pequeño tigre. Este era un dios verdaderamente. El cazador pequeño tigre repitió la misma aventura de su padre en los infiernos, pero ahora, provisto de conciencia, pasó todas las pruebas y derrotó en el juego de pelota a los señores de Xibalbá. A diferencia de su padre, Hunapku Isbalanque atravesó los ríos del inframundo en su cerbatana. Situado en el punto donde los 4 caminos formaban una cruz, supo cuál camino debía elegir. En la sala del consejo hizo reaccionar a los señores de Xibalbá con la simple picadura del mosquito Shan, y así llegó a conocerlos a todos. Conservó encendida su antorcha sin cesar. Se apoderó de las flores del jardín de Hum-Kamé y Bukuk-Kamé, los regentes del infierno. Con el poder de la muerte y de la resurrección, salió avante de la prueba de la caza de los murciélagos. Y en el tercer y definitivo juego de pelota, Isbalanque derrotó a los señores de Xibalbá. Entonces, el cazador pequeño tigre se arrojó voluntariamente al fuego de Xibalbá y de sus cenizas arrojadas al río, resucitó como un hijo de las aguas. Después, el héroe empleó su magia para decapitar y despedazar a los principales de Xibalbá. Así su padre fue vengado. Por último, cuando los enemigos habían sido aniquilados, el pequeño tigre Isbalanque se elevó a los cielos transformado en sol. Varios estudiosos coinciden en que el combate entre luz y tinieblas en el Popol Vuh es una lucha universal que se extiende al interior del ser humano. Para Rafael Girard, la victoria de los héroes del Popol Vuh simboliza el triunfo de la luz sobre las tinieblas, de la civilización sobre la barbarie, del bien sobre el mal, del día sobre la noche. Sotelo estima que esta contienda se refiere a un proceso donde lo esencial es la transformación, que implica necesariamente una alteración de la conciencia.
el salvar las diversas pruebas puede ser considerado como un cambio en su estado de vida, es decir, como pruebas iniciáticas. Descender a Xibalbá y finalmente convertirse en el sol y la luna tienen ese sentido, morir para renacer. El inframundo es también el lugar del renacimiento. Hun Hunatpu renace como el Hunatpu e Xbalanque, y cuando estos reconocen el camino nuevamente, poseen ya ciertos conocimientos que les permiten salvar las pruebas. Y Nahum Meyet enfoca el mito desde el ángulo del psicoanálisis. El inframundo es el inframundo de nosotros mismos. Xibalbá es el inconsciente, el infraconsciente, el subconsciente del ser humano. Hunahpu e Xbalanque son la luz de la conciencia proyectada en la inconsciencia. La luz siempre viene a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprenden. Es este mito el drama de la conciencia ya liberada, simbolizada en el hijo esclarecido, en el hombre civilizado. La interpretación psicológica permite entender la constante aventura ante la incursión en las tinieblas para encontrar la luz que solo nace después de haber vivido y dominado las tinieblas. Sin hacer a un lado estas destacadas interpretaciones del mito del Popol Vuh, desde el punto de vista de la lucha contra el ego pluralizado, podemos analizar su estructura, reduciéndola a 3 acciones fundamentales. Primera, obstrucción de la conciencia. El sabio y virtuoso Hun Hunahpu, el divino cazador con cerbatana, es vencido y decapitado por los tenebrosos señores de Xibalbá. El ser decae ante las sombras del ego y sus defectos. La conciencia es derrotada por los demonios de nuestro propio abismo. Segundo, el combate entre la conciencia y el ego. Hunahpu Xbalanque, el cazador pequeño tigre, el hijo vengador de Hun Hunahpu, se enfrenta a los enemigos de su padre. El héroe vence en todas las pruebas de los infiernos, decapita y despedaza a los principales de Xibalbá y despoja de todo poder a los habitantes del reino del espanto. La esencia lucha contra sus defectos psicológicos hasta conseguir exterminarlos. Y tercero, el despertar de la conciencia. Por la intervención del misterioso árbol de Xibalbá, Hunahpu Xbalanque es la prolongación del Padre Divino, Hun Hunahpu. Es el mismo ser. El héroe Xbalanque muere y resucita por el fuego y el agua. E inmediatamente después de haber terminado con los principales de Xibalbá y de haber sometido al reino infernal, asciende a los cielos convertido en sol. Al eliminar el ego pluralizado y someter los poderes de nuestro propio infierno, la conciencia brilla y el ser divinal del hombre se manifiesta con plenitud. El final de los viajes al inframundo de los héroes y de la lucha contra los señores de Xibalbá es el nacimiento del sol, es decir, de la luz de la conciencia. Este camino de muerte y transformación antecede a la creación del hombre verdadero, del hombre de maíz. Gloria a los hijos del sol, gloria a los dioses solares, benditos los que tienen su Quetzalcóatl Kukulcán encarnado.